¿Cómo está Arturo? Tanto tiempo. Bien, señor, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí en casita, tranquilo, ¿Cómo va pasando la engordando, cuarentena? engordando, pero bien. No queda de otra. ¿Y tenéis para entrenar ahí? Algo, pero no he hecho mucho, la verdad. Claro. Ya, profesor, tenemos una hora para deleitar a la gente que nos va a seguir y para exponer distintos temas, distintas visiones que vamos a hablar. Y el tema que los convoca hoy día es biomecánica enfocada al gimnasio, ¿no es cierto, profesor? Claro, vamos a tratar de contextualizar un poco esta área que es grande, en realidad es grande, y cada vez que la voy conociendo un poco más, también encuentro que tiene más importancia y más aplicabilidad, sobre todo en lo que es nuestro medio. Perfecto, profesor, por favor, preséntese para que la gente que no lo conoce sepa quién es usted, profesor. Bueno, yo soy Alexis Canuqueo, de formación base, soy profesor de educación física, ¿ya? Magíster en medicina y ciencia del deporte y doctor en motricidad humana. Actualmente estoy siendo académico desde este año de la Universidad Católica de Temuco. Nos sumó un muy buen equipo de trabajo, espectacular. Qué bueno, profesor, me alegro por usted, porque el profesor antes trabajaba en la autónoma y ahora se cambió a católica. Exacto, estuve casi 15 años en la Universidad Autónoma. Está guiando tesis ahí, ¿no es cierto? Claro, así es. Perfecto. Ya, profesor, nos vamos con biomecánica, esto se pone entre. Partamos. Empecemos entonces. ¿Por qué me quiere Miren, deleitar? para que comencemos un poco, entender primero qué es la biomecánica y cómo la podemos contextualizar al contexto de gimnasio principalmente, lo que es una sala de musculación, ¿ya? Entonces, la biomecánica tiene varias definiciones, ¿ah? Que van desde definiciones un poco más filosóficas por algún lado, porque se escapan algunos en su definición, y otras definiciones que son un poco más asertivas, que están más asociadas a un aspecto más científico, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, cuando empieza a tomar diferentes definiciones, lo primero que tiene que entender uno es que es una ciencia, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de una ciencia, tiene un procedimiento, una forma de trabajar, una forma de entender el nivel de conocimiento que se puede lograr con respecto a eso, ¿ya? Normalmente esta ciencia estudia dos elementos puntuales, que son movimiento, ¿cierto? Y que está asociado a un cambio de ubicación temporal-espacial, ¿ya? Y las fuerzas que generan ese movimiento, ¿sí? Entonces, dentro del movimiento encontramos trayectorias, velocidades y dentro de las fuerzas, ¿cierto? El elemento base, aquí es la fuerza. Ahora, ¿cómo estas fuerzas modifican cualquier tipo de movimiento y los efectos que tienen estas fuerzas sobre un determinado objeto? Entonces, si estamos hablando de fuerza, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de la aplicación de algo, ¿cierto? Que permite la modificación o un cambio de variación en espacio-tiempo. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque en el fondo cuando nosotros nos metemos a una sala de musculación, lo que estamos haciendo es justamente, de alguna otra forma, condicionar el elemento fuerza a los múltiples elementos que nosotros le estamos entregando a un usuario para que este sujeto movilice, mantenga o desplace. ¿Sí? Eso es como lo primero. Ahora, dentro de esta gran área, existe un área que es potente, que es la bioingeniería, ¿ya? Que son los que se dedican prácticamente un poco al estudio mecánico, al diseño de artefactos, prótesis, instrumentos, etcétera, etcétera, ¿ya? Tenemos también una biomecánica que puede ser un poco más de la parte biológica, que es la que estudia el comportamiento de los diferentes tejidos, ¿ya? Y de ahí entra entender biomecánicamente incluso hasta cómo podría funcionar un electrocardiograma, ¿sí? Después tenemos otra parte de la biología que es biomecánica, que y esa observación normalmente se da por patrón de movimiento, por alguna referencia de movimiento o por algún, ¿ya? Entonces, es un área para mí fascinante, muy aplicada al campo de la actividad física y el ejercicio, y
necesaria específicamente para poder trabajar en una sala de musculación. Esa es como la primera parte de introducción. ¿Sí? No sé Perfecto. si... Entonces, sí, totalmente claro, porque al final lo que están haciendo la gente es desplazando, manteniendo y moviendo, es desplazando y manteniendo, que es una de las cosas principales donde aparecen los ejercicios isométricos, anisométricos, como que de determinarlo. Exacto, Una vez que ya tenemos claros esos conceptos, vamos a tener que hablar de brazo palanca, de los fulcros y exacto. todo eso. Entonces, mira, algunas cosas que nosotros podríamos ver, por ejemplo, en un gimnasio, desde el punto de vista de la aplicabilidad. Vamos a salir un poco de lo que hace normalmente, por ejemplo, un ingeniero, de lo que hace normalmente un profesional de la salud, como por ejemplo puede ser un kinesiólogo que trabaja mucho con el tema del aspecto mecánico, o lo que trabaja simplemente un enfermero, sino que nos vamos a meter un poco ya a lo que es cuerpo, ejercicio, entrenamiento e implemento. ¿Ya? Vamos a tratar de no tocar el tema si estuviéramos trabajando con una persona sana o enferma. Eso ya lo podemos dejar para otra conversación, pero ahora un poco Claro, vamos lo a que hablar podríamos tocar. de alguien sano. Exacto. Si sale alguna conversación, obviamente una pregunta por ahí se puede ir comentando, no hay problema en eso. A ver, lo primero, nosotros podemos ver, observar o evaluar algunos aspectos mecánicos que pudiéramos nosotros utilizar para efectos de poder trabajar. Una de las primeras cosas que podríamos partir es la posición de inicio o la postura. ¿Ya? A ver, la postura tiene elementos determinantes a la hora de ejecutar un ejercicio. Lo primero es que la postura de alguna otra forma determina la estabilidad de un sujeto frente a un ejercicio. Por eso, frente a un mismo ejercicio, a veces existen sugerencias de una, dos o tres posturas distintas. Pero el primer objetivo de toda postura, de toda posición, es generar una estabilidad apropiada para el movimiento que el sujeto va a tener. Ahora, cuando hablo de estabilidad, no estoy hablando solamente de la estabilidad pasiva, estática, sino que también estamos hablando de la estabilidad dinámica. Porque cuando un sujeto va generando un movimiento, también tiene que generar estabilidad en alguna estructura, en algunos segmentos durante ese movimiento. Un ejemplo sencillo puede ser algo tan sencillo como hacer un peso muerto, ¿cierto? Donde si bien hay estructuras que modifican su rango o movilidad articular, hay estructuras que de alguna u otra forma debieran mantener estáticas o debieran mantenerse estáticas. Entonces estamos hablando ahí de una postura dinámica. Distinto es, por ejemplo, cuando nosotros damos una postura inicial al ejercicio, que normalmente se suele estar hablando de una postura un poco más estática. ¿Ya? Y Y todo ahí movimiento, nace, entonces, hay cosas, articulaciones que se tienen que mover, no se mueven, y otras que debieran moverse y no se están moviendo. exacto, exacto. Y eso son las cosas interesantes porque nosotros finalmente nos movemos por cadenas articulares y por cadenas musculares. ¿Mm? Es- Y en cualquier ejercicio, independiente de ejercicio, haya sido un ejercicio más específico, que hayamos tratado de aislar algún par cinemático, es decir, un conjunto de articulaciones, hay otro conjunto de articulaciones que está haciendo soporte a esa articulación que nosotros estamos moviendo. Por lo tanto, Entiendo. por lo tanto, no hay ningún ejercicio que solamente dependa de una articulación. Exacto, al final se ¿Entiendes? trabaja por cadenas, como decía Meyer, y en realidad por grupos musculares. Eso en realidad depende de la posición de que esté trabajando el tipo, poder hablar que está trabajando por un grupo muscular. Pero si estamos, por ejemplo, trabajando un curl de bíceps en la flexión de codo, vamos a hablar netamente que ya, nuestro foco principal del movimiento va a ser justamente la flexión de codo, pero detrás hay una cadena muscular que está estabilizando a este sujeto. Exacto. Por eso uno tal vez debiera diferenciar tres cosas desde el punto de vista mecánico. Primero, la postura. O sea, cuál es la posición que el sujeto debe adoptar al iniciar y al terminar un ejercicio. ¿Ya? Una segunda parte tal vez que podría ser el modo. El modo está asociado a cómo logra esa postura. ¿Ya? Y un tercer punto, el movimiento. ¿Cuál es la estructura que va a mover? ¿Y cómo la va a mover? Porque una cosa es decir, va a ser una flexión de rodillas y otra cosa es cómo va a hacer esa flexión de rodillas. Y cuando hablamos del cómo, estamos hablando del movimiento, estamos hablando de la velocidad, estamos hablando de
una posibilidad de algún ángulo al cual el sujeto se va a mover, o también incluso estamos hablando de algún elemento que durante el movimiento tiene que complementarse con otro grupo articular. Por ejemplo, si vamos a colocar el caso de una sentadilla, ¿cómo podría ser la secuencia de movimiento de la sentadilla? ¿Va cadera-rodilla simultáneo? ¿Va cadera-rodilla en secuencia? ¿O va rodilla-cadera? Entonces, esas son preguntas que muchas veces tenemos que hacer, porque finalmente va a ser la ejecución del movimiento y el modo en el cual se hace ese movimiento, esa secuencia de movimiento. Porque los movimientos van a ser secuenciales. Algunos pueden coincidir entre uno y otros pueden variar. ¿Sí? Claro, y de ahí, justamente enganchándome con eso, ahí viene, es que en un gimnasio, que es nuestro tema, que la persona crea una máquina para estabilizar lo que debía estabilizar automáticamente. Entonces, por ejemplo, crea una máquina de leg station justamente pensando en Ejemplo. que todo lo demás no debiera moverse, como el tipo lo siento y lo puedo aislar, porque si tal vez voy a aplicar una sentadilla, el tipo va a ser más cadera dominante en una sentadilla que rodilla dominante. Entonces, para aislar eso, me voy justamente a una máquina. Yo creo que por ahí va el consenso de por qué se crearon las máquinas y aislar. Por ejemplo, ayer, y me voy a mojar el culo nuevamente, Lobaré estaba, Lobaré estaba haciendo, me mandaron un video, que Lobaré estaba haciendo una flexión de cadera y explicaba que ese ejercicio estaba enfocado principalmente en el recto anterior del cuádriceps. Y claramente, si bien participa el recto anterior del cuádriceps en la flexión de cadera, no es el motor principal. Y ahí empezaba a tener esas pequeñas confusiones a través del uso de las máquinas. Exacto, exacto. Es un elemento bastante importante porque las máquinas también varían el movimiento. Y es un tema también a tener en consideración. O sea, uno de los puntos que vamos a hablar acá también es justamente ese, el tema de las máquinas, porque las máquinas también entran dentro de la biomecánica. Es decir, la máquina se vuelve un instrumento que de alguna otra forma viene a ser un colaborador o un opositor del segmento que nosotros vamos a trabajar. De hecho, para eso ocupamos las máquinas. Claro. Muchas veces lo ocupamos como refuerzo para un segmento determinado o a veces simplemente para un cambio de vectores de fuerza, Ahí, principalmente. como experiencia, por ejemplo, nosotros a veces aplicamos una sentadilla y la persona no tiene no la motricidad, sí, tiene el movimiento, pero no tiene la resistencia o la fuerza para generar el movimiento de rodilla como patrón principal, una flexión de rodilla. Entonces el tipo empieza a ejecutar las primeras repeticiones y a medida que está ejecutando empieza a pasar de rodilla dominante a cadera dominante, y esos son los puntos anatómicos que uno tiene que observar según la posición inicial del sujeto en cuál partió. Y esa posición, como dicen por ahí, hashtag no soy el netter, ¿cachai? No es que seamos perfectos como debiéramos movernos, pero cada persona tiene su postura ideal, ya sea para sentadilla, para peso muerto, ¿cachai? Y el dejar de lado a la sentadilla y tomar una leg extension para fortalecer y generar justamente que mejore la sentadilla. Por eso es que decir que una máquina no funciona, que muchas veces lo estaba escuchando este último año, como que la máquina es casi lo más malo que existe, eh, depende. Sí, porque acá nosotros tenemos que tener claro que, a ver, una cosa es el implemento, otra cosa es cómo se usa y para qué se use, y otra cosa también es en quién se usa, que son elementos puntuales, porque hay personas que tienen mejor manejo de los implementos. Y muchos de estos manejos hacen que la aplicación de una fuerza determinada sea totalmente distinta en un sujeto que no tiene un dominio del implemento. ¿Ya? Entonces, eh, mm, creo yo que voy a dejarlo un poquito más para más adelante para aclarar otras cosas antes. Aquí hay ¿Sí? una pregunta, o sea, un cuestionario dice, en base a la postura de inicio para determinado movimiento, sería lo más lógico, correcto y saludable no exceder los rangos naturales de cada individuo según sus limitaciones. Ya. A ver, vamos a conectar dos ideas. Primero, no sé si ustedes recuerdan algunos libros de entrenamiento más antiguos, que normalmente hablaban siempre de los que están más asociados al entrenamiento de la fuerza, de trabajar los grandes grupos musculares, como partir de los grandes grupos musculares. ¿Ya?
Normalmente cuando se hablaba de eso, se hablaba de personas ya relativamente entrenadas. Es unos temas que de repente nos cuesta leer el subtítulo o las letras chicas, ¿ya? De lo que hay en teoría escrito. Método Esas recomendaciones estaban hechas, claro, principalmente para personas que estaban ya entrenadas. El problema que nosotros tenemos acá es que cuando hablamos de postura, lo primero que hay que trabajar son los elementos posturales. Entonces, no necesariamente es un gran grupo muscular el que va a generar la estabilidad de una articulación. Hay articulaciones que dependen de grupos musculares más pequeños, ¿ya? Y que si nosotros estamos asumiendo que vamos a cargar un complejo articular, a cargar una articulación, tenemos que ver que primero que todo la articulación, antes de cargarla, pueda estar estable. O sea, lo primero es la estabilidad, ¿sí? Ahora, yo no digo que la otra persona no puede trabajar. El problema que es, si estoy implementando un protocolo de ejercicio, yo pretendo que el sujeto siga entrenando durante un largo tiempo y que no le pase la cuenta, ¿cierto? Una limitancia de estabilidad postural o una limitancia articular con respecto a un ejercicio determinado. Y ahí, claro, hay Ahora, que, a ver, yo creo que, bueno, perdona, ahí dentro de eso la evaluación inicial de los rangos de movimiento de cada persona es bastante importante porque nos va a dar un para dónde vamos con esa persona, cuáles son los rangos que están más disminuidos, para poder con eso, poder discriminar o seguir por una ruta de mejora o tal vez de de cuidado para esa persona. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo de la sentadilla para todos no es igual. Y la sentadilla que voy a prescribir no va a ser para todos igual, pero dependo justamente de poder saber de primera instancia qué es lo que tenemos que evaluar en ese rango de recorrido. exacto. Un ejemplo puntual. O sea, nosotros tenemos varios ejercicios que hacemos para la estructura del miembro superior, ¿ya? Y prácticamente todos los ejercicios que trabajan con miembro superior movilizan el hombro. El problema es que el hombro se va a mover más o menos dependiendo de la capacidad estabilizadora que nosotros tengamos a nivel de la escápula. Si no hay estabilidad de escápula, ese es el problema. ¿Ya? Porque imagina que algo que pasa muy normalmente en adolescentes, por ejemplo. Los adolescentes son impulsivos al momento de ejecutar rutinas de entrenamiento. Normalmente quieren rápidamente hipertrofiar. ¿Ya? Y normalmente le dan mucho énfasis a los hombros. ¿Ya? Imagínate que empieza a hacer elevaciones laterales o a fortalecer el deltoide, por ejemplo, un músculo que tracciona el húmero hacia arriba, que aparte de hacer la reducción, pero también tracciona. eh, Se produce una disminución de alguna estructura, puntualmente las estructuras subacromiales, ¿ya? Principalmente por el desplazamiento del húmero hacia arriba. Entonces ahí en esa persona faltó un estabilizador que regulara la fuerza que tomaba el deltoide. Y por eso normalmente en los gimnasios, sin tener gran cantidad de repeticiones en un hombro, vemos síndrome de hombro doloroso. Es Claro, simplemente aquí una falla no- paramecánica que se produjo ahí. Porque si normalmente, bien sí, esa lesión en sí, la sí. parte deportiva se conoce como hombro de nadador, ¿ya? Pero el tema no de un nadador es simplemente porque tiene un gesto repetitivo, que es propio de una lesión de tenista, de nadador, etcétera, porque tienen acciones repetitivas. Pero en un sujeto que las acciones repetitivas no son tantas, hay netamente un problema de estructura de estabilidad articular. Claro, aquí, a ver, dentro de mi punto de vista, si bien podemos tener todos los rangos de recorrido, ya sean más restringidos o menos restringidos, y eso nos puede dar que podamos hacer más o menos ejercicios con distintos rangos. Creo que en el caso del bajo rendimiento, que es a lo que me dedico yo, eh, prefiero cuidar a la persona, ser un poco más fifi, como le podemos decir, más cuidadoso, más evitar que la persona se me lesione durante la ejecución, o si bien la lesión hemos estado hablando mucho tiempo ya que es multifactorial, pero la idea es que si yo pongo una balanza riesgo versus beneficio de una articulación, por lo tanto de un ejercicio, prefiero bajar mi riesgo y subir mi beneficio y con eso puedo prescribir ejercicio. Entonces van a haber personas que en un ejercicio, por ejemplo una sentadilla por detrás, puedo tener un beneficio muy alto y un riesgo muy bajo. A esa persona le prescribo ejercicio, pero hay otra persona que en la misma sentadilla estos patrones pueden cambiar. Entonces ahí es donde yo voy armando la estructura para saber si
el ejercicio de sentadilla es bueno para todos o no. Y de hecho me engancho a lo que dije ayer y que nuevamente me reclamaron, que dije que el body pump para mí era una mierda, y lo vuelvo a insistir, que netamente porque, claro, todos hacen sentadilla, pero no todos están preparados para hacer sentadilla. Entonces, ¿cómo colocáis a una persona a hacer sentadillas y vamos haciendo sentadillas si ni siquiera el profesor sabe hacer una sentadilla? Por eso que creo que no es nada contra Les Mills y nada de eso, solamente con esa clase en particular que pasa a ser demasiado al lote y netamente porque para corregir y para poder prescribir una sentadilla es tan difícil que puedes decir, tú vas a hacer una sentadilla copa o una sentadilla por detrás, una low sentadilla, una back sentadilla, todas las sentadillas que existen, que son como 30, ¿cachai? Prescribir un ejercicio como la sentadilla es súper complejo, prescribir una sentadilla con peso muerto es súper complejo, y hacerlo en un grupo, ya está bien, me podéis decir que claramente no les va a pasar nada, y tal vez no les pase absolutamente nada, pero yo lo que quiero es evitar ese riesgo versus beneficio, que sea mayor el beneficio y el riesgo en esos ejercicios. Por eso que creo que esa clase para mí no va por ningún lado. A ver, voy a, voy a, Aterrízame, sí, fréname, que de repente me sí, descuadre. Tú no, no, sabes no, que está el bien, diplomático de esto. está bien, no, sí, mira, a ver, hay que hacer una separación acá primero cuando hablamos de prescribir ejercicio, o sea, si estamos hablando de prescripción de ejercicio, prescribir una sentadilla, estamos claros que el concepto de prescripción de ejercicio es un aspecto vinculado a salud. Y en salud el principio de salud es justamente que un ejercicio sea beneficioso. Por lo tanto, lo que tú dices de privilegiar el beneficio versus el costo, totalmente aceptable. O sea, para mí, porque estamos hablando de prescripción de ejercicio. Si no hablemos simplemente de ejercitarse, porque ejercitarse cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Pero si hablamos de prescripción de ejercicio, estamos buscando un bienestar para un sujeto determinado. Esa es la primera diferencia. Después podríamos hablar también, por ejemplo, de los deportistas, porque va a ser muy difícil que nosotros hablemos de un ángulo saludable, ¿ya? Que normalmente hablamos de una normalidad de rango de movilidad articular, una movilidad de ROM, ¿ya? Pero la normalidad también es dependiendo del grupo de sujetos con los cuales yo estoy trabajando. Es decir, la normalidad que tiene, por ejemplo, un ciclista en entrenamiento es muy distinta a la normalidad que tiene un futbolista, o es muy distinta a la normalidad que tiene un nadador. Por ejemplo, un nadador normalmente tiene una movilidad prácticamente mayor a 180 en el ángulo de tobillo, cosa que no tiene un ciclista o cosa que no tiene un futbolista, ¿ya? O por ejemplo, tiene una movilidad prácticamente en la flexión de cadera, ¿cierto? Eh, completa, normal, cosa que tampoco tiene un ciclista, por ejemplo, perdón, no tiene un futbolista, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si nosotros llevamos este concepto de entrenamiento y la aplicabilidad de la biomecánica al punto de vista del rango articular, cada normalidad va a ser tratada como una aptitud física o una condición física, que estamos obligados a clasificarla dependiendo en qué sujeto estoy trabajando. Ahora, si yo estoy trabajando con sujetos que su objetivo es la salud o el ejercicio físico, ahí estamos claros que mi objetivo es llevarlo a los rangos de normalidad, ¿ya?, más saludables posibles. Y eso está estandarizado para todos los grupos articulares. Pero aquí no puedo meter a los deportistas, porque entre los deportistas ya tienen diferencias articulares. Y es un Sí, tema para bien, bien acá, importante. acá Claro, te voy totalmente. leyendo. Vamos por acá, vamos bajando las preguntas. El Emilio te manda saludos, el Enzo también. Trainen Víctor Maldone dice: ¿es la respiración el componente muscular más importante? Mm, yo no me atrevería a decir que lo es. Yo digo que es importante, pero no sé si es más. Claro, es Porque clave, es clave, porque, a ver, pero no es el más la importante. respiración, Perdón, ahí la depende del respiración, ejercicio. exacto. Porque, mira, a ver, vamos a llevar un ejemplo claro. Cuando te decían, este es el deporte más importante, o este es el músculo más importante, va a depender para quién y en qué, ¿ya? Para algunos ejercicios, la respiración es sumamente importante, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a la biomecánica del pilate, la base del pilate es la respiración, ¿ya? La respiración, aparte de lo que son los mecanismos tensivos propios de la presión que se produce por inspiración-expiración, también colabora mucho en la estabilidad de los segmentos. Entonces,
la respiración va a estar determinada o va a ayudar completamente a lo que es la postura de un sujeto, desde el punto de vista mecánico. Entonces sí es un factor muy importante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la respiración prácticamente es como decirlo, el factor mecánico poco entrenado o poco recomendado o poco enseñado durante los procesos de entrenamiento. ¿Será porque es voluntario y a la vez involuntario? ¿No como el Exacto. cardíaco, por ejemplo? Por ejemplo, tal vez nosotros no le damos mucha importancia, pero desde el punto de vista de la postura es determinante la respiración. Perfecto, sigo bajando. Nos pregunta, profesor, ¿recomienda usar unilateralmente las máquinas que se pueden hacer? Por ejemplo, leg extension a una pierna, una primero y otra después. Sí, sí. A ver, hay dos visiones desde el punto de vista de lo que es la investigación científica con respecto al trabajo unilateral en máquinas, ¿ya? Hay estudios que sí han determinado diferencias significativas entre la actividad eléctrica muscular con respecto a trabajo hecho bilateral o unilateralmente. Pero hay un pequeño detalle y cuando se empiezan a estudiar estos trabajos desde el punto de vista de la actividad electromiográfica, normalmente estas diferencias se suelen producir principalmente en ejercicios que tienen el implemento segmentado. Es decir, por ejemplo, en un trabajo vamos a colocar un remo, por ejemplo, nosotros tenemos una barra, ¿cierto? Y la barra, tanto en mano derecha como en mano izquierda, se mueve simultáneamente. Por lo tanto, es un segmento unido. Y cuando se hacen estos estudios de diferencia electromiográfica entre brazo derecho y brazo izquierdo, si bien hay diferencias, pero estas diferencias no son significativas. Distinto es, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una kettlebell, por ejemplo, donde el implemento se puede trabajar bilateralmente, pero trabajamos con dos pesos que tienen movimientos individuales. Y ahí sí se encuentran diferencias significativas desde el punto de vista electromiográfico. Entonces creo que hay que tenerlo presente ahí, porque tal vez si yo recomiendo un trabajo unilateral, tal vez debiera ser más aplicado ese trabajo unilateral con máquinas que en este caso no tengan una unión segmentaria. Es decir, que se manejen en forma individual la parte derecha con la parte izquierda. Claro, sería como unas poleas cruzadas, por ejemplo. Por ejemplo, la polea, una leg extension. Exacto, sí. Pero máquinas que tengan la misma condición estaría un poquito más complicado. Por lo menos la evidencia nos muestra diferencia ahí con respecto a eso. ¿Alguna bibliografía para comenzar a aprender de biomecánica? Pregunta aquí Pablito. A ver, mira, voy a contar ahí cómo yo partí en biomecánica, para que tengan una idea. ¿Ya? Porque a mí, yo tengo un gusto fuerte por lo que es el tema de entrenamiento. De hecho, por eso partí en educación física, ¿ya? Y por los números, ¿ya? Soy fanático de lo que es matemática, la parte numérica. Y muchos piensan que la biomecánica me gustó por eso, no, simplemente coincidimos en eso. Y fíjate que el primer libro que yo revisé, por el cual me interesó la biomecánica, no puede ser tan ñoño. Es este libro antiguo. ¿Cachai? El entrenamiento deportivo de Vladimir Platonov. Un libro antiguo, no es nuevo, ¿ya? Pero una de las cosas, cuando empecé a ver este tema, hay una parte que está asociada a lo que es la valoración física, el control de la carga, ¿ya? Y hay una parte también interesante que tiene que ver con la antropometría. Cuando tú empiezas a ver eso, te das cuenta que en antropometría, en valoración de la carga, los implementos que se utilizan y las conclusiones que se llegan desde el punto de vista del rendimiento deportivo tienen su base en la biomecánica. Entonces, de alguna otra forma, la biomecánica se puede aprender en cualquier estructura de entrenamiento como base. Si yo no quiero leer específicamente el libro de biomecánica. Pero después, si me quiero ir a los libros de biomecánica un poco más clásicos, hay que poder diferenciar un poco los que están enfocados en primera instancia a describir la ciencia, ¿ya? Que ahí vamos a encontrar, por ejemplo, biomecánica, no sé, de Calier, vamos a encontrar uno de Margaret Nordin, que son los libros que más se trabajan, por ejemplo, en educación física, en kinesiología y otros, ¿ya?
Después nos vamos, por ejemplo, a otros libros que tienen bases neuromusculares y biomecánicas del movimiento. Que, por ejemplo, ahí tenemos uno que es muy bueno, que es de Miquel Izquierdo, ¿ya? Y lo bueno que tiene es que mete harto entrenamiento y mete algo bien interesante que tiene que ver con la parte neuromuscular aplicada al entrenamiento en general, ¿ya? Y después nos encontramos ya con algunos libros más específicos, ¿sí? Que hay uno que se denomina Neuromecánica del Ejercicio, hay otro que se denomina Human Body Dynamic, que también es un libro que está más enfocado a la parte ecuacional. Entonces, va a depender un poco qué quiera estudiar uno de la biomecánica. Ahora, recomendación, estudiar alguno de biomecánica que tenga, si lo quieren desde este punto de vista, que esté enfocado desde el punto de vista del entrenamiento. A Porque mí eso me gusta recomendar siempre Kapanji porque, va a ser que te porque va a te gustar. a mí me gusta siempre recomendar Kapanji porque te aprendí los grados donde se tiene que mover y empezáis a ver cuando el tipo está ejecutando más o menos cercano a los grados que debiera hacer. Y lo otro que lo acabo de abrir, voy a cambiar la cámara. Sí, Está el ahí, Capañi es un... ese que está ahí. También lo busca en Google, ahí está. Marvan, Sí, el Marvan, exacto, del Marvel, exacto. Así que sí. yo por mi lado El, esos dos libros son bastante amigables. sí, el Marvan tiene una cosa bien interesante que los primeros capítulos son fuertes en lo que es columna, Y ¿ya? anatomía. O sea, en realidad Anatomía. hay una parte que se va por un poco de la parte fisiológica, tanto de los tejidos, de las articulaciones, que es bastante bueno comprender. Y eso te va a dar un punto de vista de hacia dónde va una lesión. Y después ya entra de lleno ya a la parte de anatomía y te hace pensar. A ver, voy a cambiar un poquito porque para que vayan. Perdona, Alexis, pero quiero mostrar eso. Va pasando cosas así como, por ejemplo, eso. ¿Cachai? Te va cambiando cosas de movimiento, por ejemplo, aquí en el raquis, y si sigues bajando, vas a encontrar todo tipo de articulación, y ahí está, por ejemplo, que estábamos hablando de cómo se mueve una escápula, ¿cachai? Entonces, es bastante amigable este libro, de hecho lo voy a recomendar, que está ahí, ese, para que lo vean. Perdona, ya, siga. Perdón que me interrumpa, Alexis, pero es que me acordé. Excelente, excelente libro ese, ¿no? Sí, yo también lo recomiendo. Lo recomiendo. Ahora, el tema es que en algunos casos, por ejemplo, el Capanji es un excelente libro, pero está más asociado a fisiología articular. Sí, Entonces, ahí hay un tema de repente que es interesante entenderlo, que hay un área que es la cinesiología. La cinesiología mezcla un poco la fisiología articular, está mezclado un poco con elementos de anatomía funcional, ¿ya? Prácticamente una anatomía funcional, pero más aplicada. El tema es que cuando nosotros nos metemos a biomecánica, hay elementos que esos libros nos pueden constituir una base, pero desde el punto de vista de biomecánica hay elementos que esos libros no consideran y que muchas veces está enfocado a la parte de los elementos físicos que nosotros tenemos en nuestro entorno. Entonces ahí hay que también mezclar un poquito con física a posterior, ¿ya? Pero no es un área normalmente que no sea interesante. De hecho, la biomecánica creo yo que la Escuela de Educación Física en muchos casos se ha hecho poco interesante porque se transforma en una disciplina a veces donde se enseña músculos, movimiento, inserción, ¿cierto? Seno, coseno, algunos grados y ahí quedó. pero es la Entonces, parábola del lanzamiento de la bala. y eso, entonces el problema está en que cuando tú estás trabajando con una ciencia aplicada, el tema es que la ciencia tiene que ser aplicada. Y si tú no la aplicas, al final no estás haciendo nada. Y biomecánica es una ciencia, prácticamente una ciencia aplicada. Claro, aquí voy a mostrar otro que lo ocupan bastante. Voy a cambiar la cámara. El Nordin, que creo que lo había nombrado. Espera. De Marlene Nord, Este, ¿sí? es el Norden, que como dice por aquí más abajo el Diego, lo ocupan bastante en kinesiología. Este libro anda re bueno, de hecho no lo tengo, pero tuve unos capítulos fotografiados y no lo tengo, así que si alguien me lo pasa trucado, se lo agradezco. Mira, Y así que yo vamos avanzando. Dime. tengo un texto, o sea, dentro de los que de biomecánica, hay uno que una vez me llamó la atención, que es un libro escrito un poquito distinto, pero que es este. No lo cacho, ¿qué es? Está en portugués. Cinesiología, musculación y biomecánica. A ver, ¿qué Es un sale libro portugués, que profesor? es un libro que lo único que hace
a diferencia de otros libros de biomecánica, es que te presenta un ejercicio y a todos los ejercicios le colocaron una lectura electromiográfica. Y te dice, en un ejercicio X, este músculo se activa más que este. Pero tiene es muy bueno, pero hay que leerlo con cuidado. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Es que los modelos que colocaron para hacer el trabajo electromiográfico no son sujetos con experiencia en la parte técnica. Uy, Entonces, sí, claro, complejo. tú interpretas correctamente que el músculo X trabajó más que este en tal ejercicio, pero tienes que considerarlo un sujeto que lo hizo con una técnica que a lo mejor no era la más adecuada, con un sujeto que tiene poco entrenamiento. Que lo que pasa mucho, por ejemplo, la sentadilla búlgara, si le dais una pequeña inclinación en una flexión de cadera versus hacerlo lineal y que descienda con una flexión de rodilla de la pierna posterior, te cambia mucho la biomecánica y ese punto es clave, por ejemplo, a la prescripción de ejercicio. Exacto. Entonces ahí yo creo que hay que, cualquier libro que uno lea, ¿cierto? Hay que leerlo de repente con cierto cuidado, fijarse bien en los estudios que muestran y el estudio fundamental entender en quiénes se aplicó ese estudio, cuál fue la muestra por la cual se hizo el trabajo. Porque es distinto evaluar a un sujeto su respuesta electromiográfica en un grupo que entrenó con un grupo que no entrena. Un Ah, tema tan sencillo. Hay un autor de apellido Miller que acaba de publicar un artículo hace 2 días, ¿ya? Que es con la respuesta electromiográfica del hombro en corredores, ¿sí? Y en ese trabajo tan sencillo, entre corredores elite y corredores amateur, y tienen diferencia cómo responde el hombro durante la trayectoria de la carrera, directamente en la actividad muscular. ¿Eso qué te dice? Te dice que el hecho incluso de correr en dos sujetos distintos, con distintas experiencias, ya provoca condiciones distintas de actividad neuromuscular. perfecto, sigo bajando con preguntas. Dice, ¿algún tópico o tema que aporte nueva evidencia en biomecánica en salud? ¿Algo nuevo que llame la atención? Sí, mira, yo creo que hay un tema interesante leer ahí, porque nosotros estamos leyendo harto ahora sobre neurociencia, ¿ya? Oye, Eh, me carga la neurociencia. No me puede neurociencia es gustar, no un me puede tema gustar. ahí que mezcla un poco la parte neurológica, psicológica y pedagógica, es como una mezcla de cosas, ¿ya? De hecho, estaba Y tiene su la Mayam aplicabilidad más también, arriba. ¿ya? A la Pablo le gusta ese tema, ¿ya? Pero, pero mira, hay un área que se denomina control motor, ¿ya? Control motor es un área que deriva de la biomecánica. De hecho, hay muchos congresos o simposios que se han hecho de biomecánica y control motor. Y el control motor explica un poco todo la condición neuromecánica de movimiento de un sujeto, ¿cierto? Desde un nacimiento hacia su etapa evolutiva, con diferentes teorías del control motor, ¿ya? Centrándose finalmente en una teoría que es la teoría jerárquica, ¿ya? Y creo yo que cuando uno empieza a leer de neuromotricidad y control motor, entiende varios procesos de biomecánica que son bastante interesantes de poder estudiar y que es sobre la base que se ha ido publicando en los últimos años, bien interesante. De hecho, yo revisaba un trabajo que se publicó el año pasado, que por casualidad llegué a ese trabajo, y que hablaba específicamente de la prevalencia de fibras musculares en edades tempranas, ¿ya? Porque siempre hablamos que los sujetos son más oxidativos, menos oxidativos a distintas edades, por eso contraen más cierta estructura muscular que otra, ¿ya? Y hay un tema interesante con la diferenciación de fibra muscular con respecto a la edad, pero eso tiene toda una explicación neuromecánica. Entonces, la parte neuromecánica yo creo que es un tema que viene fuerte, ¿ya? Específicamente desde el control motor. Pucha, qué bueno, porque yo no le hago esos manjares. No me No, pero gusta. control motor Bueno, entretenido, pero control motor propiamente tal sí es entretenido. ¿Sabes? Mira, me acordé de otra cosa interesante. Es que ahí hay dos elementos puntuales que están asociados también a cómo nosotros controlamos la postura, ¿ya? Y ahí nosotros, para controlar la postura, dependemos de tres elementos: sistema vestibular, visual y somatosensorial, claro. ¿ya? Y de alguna otra forma, la vista la tenemos que aplicar cuando entrenamos un sujeto, la parte somatosensorial, todo lo que es la estructura articular, muscular y su movimiento de desplazamiento, y la parte vestibular, que se asocia
postura y movimiento de la cabeza asociado a la vista. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que también es un tema interesante para leer aplicado al entrenamiento. Creo yo que lo hemos escuchado con otro concepto ahí bien entretenido, ¿ya? Que le han llamado algunos entrenamiento inteligente. No es otra cosa que control motor aplicado al entrenamiento. O neurociencia aplicada al entrenamiento es control motor, que viene de mucho antes de la biomecánica escribiéndose. Lo que pasa es que nosotros a veces leemos de dos corrientes y ahí tenemos el problema. Pero al final Sigo nos gusta que bajando. esas cosas son las mismas. Sí, sigo bajando. Compartan los libros. Todos queremos libros. En Argentina tenemos muy buena base biomecánica, no solo en inserciones. Escuchen, chicos, ¿no? Qué lata. Epicentro dice, profesor, ¿es bueno copiar movimientos de los máximos exponentes o debemos buscar la biomecánica de nuestros entrenados de acuerdo a sus segmentos, proporciones? Qué excelente pregunta. Esa pregunta me encanta esa La pregunta. respondí tú, la respondí yo. Mira, vamos por un tema. A ver. Tú soy más diplomático. Bueno. A ver, yo lo quiero responder haciendo algunas preguntas puntuales. Primero, cuando nosotros aprendemos un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio, que aquí tenemos una discusión que podríamos llegar, pero a ningún consenso, ¿ya? Y nosotros decimos, ¿cómo se hace un ejercicio? Puede encontrar para un mismo ejercicio 10 opiniones distintas, 20 opiniones distintas. Sí. ¿Ya? Porque primero está, ¿cuál fue nuestro referente para aprender ese ejercicio? Cuando hablamos de referente, libro, manual, guía, estudio, ¿cuál? ¿Fue de un profesor? ¿Fue de un instructor? ¿Fue de un curso? ¿Fue de lo que aprendí en mi día a día? ¿Yo lo aprendí así cuando entrenaba o cuando entrené a alguien? ¿Ya? Y ahí tenemos el primer tema. ¿O fue de un referente que ya entrena? Cuando nosotros tomamos un referente que ya entrena, ¿de quién estamos hablando? ¿De un sujeto que es un deportista que ya lleva años entrenando? O sea, cuando digo deportista, ¿por qué lo trato de diferenciar? Porque los deportistas de alguna otra forma, para ellos no es solamente mover peso. ¿Ya? Es un punto interesante en los deportistas, que los deportistas optimizan la técnica frente a la cantidad de carga que tienen que levantar, porque normalmente ellos la fuerza la utilizan para transferirla a otro gesto técnico en general, a menos que sea un deportista solamente exclusivo de fuerza. O la aprendí de una persona que tiene experiencia en el fisiculturismo, ¿cierto? O en otra disciplina asociada al trabajo de fuerza. Entonces, ahí yo creo que, independiente de quién se aprenda, creo que tendría que tener claridad yo de quién la aprendí y por qué la trabajo de esa forma. Eso es lo primero. Y segundo, si yo estoy trabajando en algún grupo, con personas, con otros profesionales, tratar de calibrarse. ¿Cuál es el tipo de ejercicio? Primero, base. Por ejemplo, si va a ser, no sé, una dominada, si va a ser una flexo-extensión de codos, si va a ser otro ejercicio determinado. ¿Cuál es el elemento base que se va a ocupar en ese gimnasio, en esa institución y por qué? ¿Y cuáles son las variantes que pueden salir? ¿Para qué sujeto? Porque todo ejercicio tiene un base. Y de ahí salen las diferentes variantes. El problema es que ahí lo primero es ver quién es tu referencia. Claro, yo por mi ¿Ya? lado creo que a ver, en realidad uno copiar los movimientos, los máximos exponentes eh, y aterrizarlo, yo creo que por un lado, a ver, por el lado que podríamos decir que sí se puede hacer, creo que sería netamente para poner un desafío al alumno, por ejemplo, una sentadilla de pistola, ¿cachai? Un Estaba pensando en la desafío misma. que es como la más típica, o un Dragonfly, ¿no? ¿Cachai? La idea es que aplicarle a la persona un desafío, pero ¿valdrá la pena aplicarle el desafío aplicando una sentadilla? ¿Y para quién la vaya a aplicar esa sentadilla a pistola? Entonces, yo, pero como nuevamente vuelvo a insistir, me dedico al bajo rendimiento y normalmente gente mayor de 30, eh, trato trato de cuidarlos para que me duren eternamente hasta que se muera, como decía ayer el Enzo, hasta que se mueran entrenando y evitar la lesión. Le saco ese ejercicio que puede ser un poco más riesgoso, pero si es una persona de 20 años es más fácil que se recupere y le gusta más el desafío, entonces habría que ver a quién le prescribo el ejercicio. Sigo bajando. Sí.
Yo creo que ahí Eh, tendrías que encontrar un ejercicio base y de ese base ir modificando dependiendo del sujeto que tú tengas. Porque hay sujetos que realmente por movilidad, por estabilidad, por técnica no van a lograr ese movimiento. Entonces uno empieza a estabilizar o a trabajar dependiendo de las limitaciones de cada uno. Aquí dice, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar una sentadilla búlgara? Una sentadilla búlgara. Y yo creo que primero, antes de ir a la búlgara, que tienes que colocar el pie arriba, aprender a hacer una estocada. Aprender a hacer una estocada, ver la movilidad y la flexibilidad que tiene el psoas en ese movimiento, porque me va a limitar mucho ver la lordosis también, para ver si realmente podría ser una estocada. ¿Algo más que aportar, profe, en la estocada búlgara o en la sentadilla búlgara? Estabilidad. Estabilidad. Si hace la otra previa y logra la base en la otra, que pasa la búlgara. Si no tiene estabilidad, va a estar puro jugando en la búlgara. Porque el Aquí tema el, ahí, ahí tú pones lo mismo. ¿Para qué estás levantando ese peso? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué estás levantando ese peso? ¿Para levantar peso o para provocar una adaptación a tu organismo determinada? claro, Si no sigo requiere, bajando. la Sí, puedes lograr de otra forma. sigo bajando. Arturo, blasfemia, blasfemia, blasfemia. Cruzeiro, por acá. Para los kines, el control motor es pan de cada día. Perfecto, sigo bajando. En relación a los anteriores profes, ¿qué opinan sobre el entrenamiento de la vista de manera analítica, fuera del ambiente específico de la disciplina? Yo ahí no manejo nada. Es que la parte visual, bueno, es que hay un tema, se supone que hay un terreno que está trabajando mucho la gente de fonoaudiología, ¿ya? Que lo trabaja específicamente asociada a la parte vestibular, ¿sí? Pero no es una competencia que por lo menos normalmente no está desarrollada en la parte de profesores me atrevería a decir tampoco que está muy desarrollada en la fisioterapia desde el punto de vista del entrenamiento físico, ¿ya? Porque también va a depender qué tipo o qué está buscando en el tema de la parte visual, Claro. ¿ya? Si estoy buscando el control motor o si estoy buscando evitar un deterioro de la vista. Si es por control motor, tiene que trabajar sí o sí sistema visual y vestibular. Perfecto, sigo bajando. ¿Es recomendable el fortalecimiento de los flexores de cadera en sujetos deportistas? Perdón, no deportistas. Yo por mi lado prefiero que no. De hecho, nunca trato de evitar los flexores de cadera, más que por ejemplo, un cuádriceps o un recto anterior que es más flexión de cadera. Pero los demás, psoas, trato de evitarlo porque la mayoría de la gente tiene tenso ese psoas. O en realidad está limitado de movimiento. Entonces, yo lo trato de evitar. No sé qué opinas tú. A ver, en el caso de los corredores normalmente en su trabajo de técnica de carrera, trabajan los flexores de carrera principalmente eh, en- en un trabajo de transferencia, como trabajo de técnica de carrera, skipping, salticado y otros más, ¿ya? Eh, pero en el tema salud, eh, yo me atrevería a decir que siempre y cuando tengan la movilidad adecuada, ya al momento de hacer la extensión de cadera. Por eso que la evaluación es clave. Claro, porque si los sujetos están acortados y empiezo a fortalecer y no me da para más, no sé qué estaría logrando fortaleciendo los flexores de cadera. Claro. Sigo bajando. Buena, profe Alexi, bla, bla, bla. Unos corazones, te amo en silencio, Alexi. Ah, déjale. Dice, ojalá niños nunca mostrar. Mira, qué interesante. Eso lo vamos a ver después con la Paola en las próximas conferencias, que está justo fue ella la que opinó hoy. Ahora, ¿a Sigo qué se refiere bajando. con esto? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Ojalá con Yo niños. creo a los ejercicios más difíciles, ojalá nunca mostrar. Yo creo que a eso se refiere. Pero ahí supongo que va a escribir o los va a opinar después cuando estemos con ella. Sigo bajando. ¿Existe la sentadilla perfecta o se debe adaptar a la persona para que con su flexibilidad o fuerza pueda realizar? No existe la sentadilla perfecta, no somos el netter, vuelvo a insistir en eso. No sé qué opinas No, tú, no, Alexi. no, es que ese es lo que volvemos un poco a lo que ya habíamos hablado, que cuál es el referente de ejercicio y ese referente es el mismo para todos. Entonces, ese es el problema que tenemos, que yo puedo tener un ejercicio base como referencia y como estructura, pero tengo que saber las variantes para cada sujeto.
Y creo que el desafío ahora ya no es aprender la sentadilla ideal, ideal para todo, sino que es mi ejercicio va a ser la sentadilla y cómo esta sentadilla, si es que yo la quiero aplicar en alguien bajo ciertas condiciones, puedo poder modificarla o variarla dependiendo las características mecánicas que tenga el sujeto con el cual voy a trabajar. Perfecto, sigo bajando. ¿En qué infiere la lordosis y la búlgara? Cuando estáis haciendo una extensión de cadera, estáis generando una tensión del psoas, y esa tensión del psoas, como tiene el punto fijo en la pierna posterior, va a traccionar hacia adelante la zona lumbar donde está insertado el origen del psoas, y eso va a generar justamente un aumento de la lordosis, y si están con carga o con una zona muy profunda va a tender a tensar y podría aumentar el riesgo de lesión. Sigo bajando. Hace tiempo leí, Diego me llama, el blog de Bres Contreras sobre los instrumentos de recolección de datos. La electromiografía de superficie intramuscular puede ser un factor a considerar el análisis del paper, claramente. De hecho, a veces es sobreestimado. Lo que habláis tú depende de la muestra que estamos ocupando. Claro, y a veces sobreestimada la electromiografía. Sí, mira, la electromiografía, como cualquier instrumento, hay que saber interpretar. Porque muchas veces el instrumento no es el problema, la interpretación es el problema. El instrumento mide lo que se desea medir. El problema es cuando nosotros hacemos la interpretación. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del famoso IMC, ¿ya? El IMC no es el problema. El IMC fue diseñado por Adolf Quetelet, ¿cierto? Como un instrumento, ya una ecuación, entre paréntesis, una ecuación para pintar cuadros, porque al tipo le gustaba pintar. 100 años después que él la creó, ¿sí? Sí, el antropometrista cuando la crea, Adolf Quetelet creó el IMC 100 años. Para que la gente sepa, tú eres Isaac Trek, ¿no es cierto? Sí, antropometrista nivel 3, sí. Continúe. Cuando crea la ecuación antropométrica, la crea 100 años antes de que se empezara a ocupar como indicador de salud. Entonces, el IMC, Quetelet lo creó para poder pintar lienzo, porque le gustaba experimentar con pintura en figura humana. Entonces, para trazar un lienzo, empezó a ver la proporcionalidad que un cuerpo ocuparía dentro de un lienzo. Y con eso diseñó esa ecuación. Mira que por eso al cuadrado, ¿verdad? Porque está pintando en un plano. Entonces, ¿qué pasó? Que después como instrumento se empezó a utilizar, ¿cierto? Como un indicador de salud, pero ojo, como una medida epidemiológica, ¿ya? El problema fue cuando se empezó a hacer la clasificación. Y cuando se empieza a hacer la clasificación por estado nutricional, llega la condición de obesidad, y la obesidad, por otro lado, definida como el exceso de grasa corporal por sobre niveles de normalidad. Ahí es donde empieza a chocar el tema. Entonces, yo el IMC lo puedo evaluar perfectamente. Tengo que, claro, que epidemiológicamente es apropiado para hacer una estimación, un estudio rápido, de bajo costo. Claro. Pero más allá de eso, para estimar otros patrones, no me sirve mucho. Ahora, es interesante, sí, cuando lo trabajo en biomecánica de los corredores, por ejemplo, el IMC. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, porque el IMC para los corredores es un muy buen indicador de rendimiento, fíjate. Normalmente, no cacho esa parte, cuéntame. Normalmente cuando tú tomas el consumo de oxígeno, por lo menos eso yo lo he hecho en un par de veces y sí me ha salido así, cuando tú transformas un consumo de oxígeno ya no a consumo de oxígeno relativo por peso corporal, sino que lo tratas de transformar como IMC, ¿ya? El IMC te da un buen parámetro de rendimiento por los corredores. Otra cosa interesante que también sujetos con mayor IMC tienen mayor carga al momento de correr en velocidad o correr en baja velocidad, como por ejemplo un trote. En personas no entrenadas, los sujetos con mayor IMC tienen mayor apoyo de talones en la fase de carrera, en la fase de apoyo. Entonces, es un buen indicador, pero el problema no es el IMC, es cuál es la utilidad que yo le puedo dar, ¿cierto? Y cómo puedo interpretar los datos. Perfecto, sigo bajando. La electromiografía, perdón, paréntesis, la electromiografía es exactamente lo mismo. ¿Ya? Va a depender cómo yo voy a interpretar esos datos. Oye, ¿ya? ¿cómo te de tiempo? Bien. ¿Cómo te de tiempo? ¿Tu señal no te reta? No. Porque
te cuento que se va a acabar en 5 minutos la transmisión, entonces, ¿seguís un ratito más después de eso? ¿Por la segunda patita? Sí, no hay problema, tengo mi Ya, café aquí al lado. perfecto. Sigo bajando entonces, dice, no se puede cocinar, aquí Rosy Fede dice, no se puede cocinar una buena pizza sin saber qué ingredientes lleva. Es como el ejercicio, tal cual. Qué buen Excelente. análisis. Sí. Y Trainer Víctor ahí, Mardone dice, ahí interesante con respecto a eso que si bien esta ciencia te presta elementos puntuales para comprender varias cosas, eh, es importantísimo contextualizarla como apoyo a las personas que son entrenadores. claro, ¿Ya? sigo bajando. ¿Qué opina, profe, del FMS? Tú primero yo. A ver, el FMS, cuando se publica por primera vez el artículo, recuerdo que se publicó el año 2006, ese paper. Ese trabajo fue hecho en un laboratorio de biomecánica, ¿ya? Puntualmente. Se hicieron, no recuerdo exactamente la muestra de cuánto estuvo compuesto, y lo que se hizo fue evaluar diferentes patrones de movimiento, y a partir de esos patrones de movimiento, que son los que tiene el test, ¿ya? Se normalizó cuál era lo referente, ¿ya? Con respecto a la movilidad en un ejercicio A, ejercicio B, ejercicio C y así. Y se le dio una puntuación final. Cuando se publica como un paper, como una batería, prácticamente un screen, de riesgo de lesión. Yo creo que ahí cometió el primer gran error, porque cuando tú revisas la primera publicación, no había ningún valor estadístico que lo correlacionara con riesgo de lesión. ¿Ya? Y aquí tenemos un tema interesante que ya es estadística. Cuando tú entras a medir cualquier indicador de salud como medida de riesgo, tú tienes que calcular algún valor estadístico, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, unas curvas de ROC, ¿ya? Que son valores estadísticos para cualquier test. Y aquí no se hizo nada de eso. Luego se vuelve a publicar una segunda versión de ese mismo test, y si no me equivoco fue el año 2009, ¿ya? El año 2009. Y creo que en el 2015 se hizo un estudio con ese test en futbolistas profesionales, ¿ya? Se tomaron, si no me equivoco, no estoy seguro el año, pero se tomaron futbolistas europeos y se evaluaron al inicio del periodo de competencia y al final del periodo de competencia para ver realmente si tenía relación con el riesgo de lesión. Y una de las cosas interesantes que pasó con este test es que no hubo correlación entre los sujetos que se lesionaban y la puntuación del FMS, ¿ya? Desde ahí se empezó a hablar más de un test para evaluar la calidad del movimiento, más que un test específicamente de riesgo de lesión. Porque de riesgo de lesión tiene que haber una correlación. Es como si nosotros calculáramos cualquier riesgo por ejemplo, en lo que está pasando ahora. Ahora se están haciendo cálculos de riesgo de enfermedad, ¿ya? Lo que se hace normalmente en epidemiología, en salud pública, ¿sí? Se calculan los riesgos pero en este caso, en los inicios del test, no hubo ningún patrón que calculara esta correlación. Entonces, yo personalmente digo que me quedo con la opción de que es un test más para evaluar calidad del movimiento, que por lo demás me parece muy bueno como calidad de movimiento. No sé si con riesgo de lesión, porque no he visto evidencia yo tan contundente que me diga estos sujetos que puntúan más tienen una probabilidad de tanto de lesionarse. Ya, ahora me lanzo con mi tema del FMS. Yo en 2008 me invitaron a la Universidad de Santo Tomás a exponer sobre el FMS. Así que me senté y empecé a buscar paper. Y de hecho lo acabo de abrir la presentación porque la tengo acá. Y para que se entienda un poco el concepto de las conclusiones que voy a leer al final, les voy a leer lo que es el SCREAM. Entonces, cuando dicen que el FMS es un SCREAM, no aplica, que fue algo que tú mencionaste. Mira, el SCREAM es una estrategia utilizada en una población presumiblemente sana o asintomática, ¿ya? Para identificar una enfermedad no aparente o estado presintomático. ¿Qué quiere decir? Que en una población sana yo voy a aplicar un test que me va a decir que si eso se cumple va a producir una enfermedad. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo que evaluar el test y me dice que bajo 14
de puntuación estoy en un riesgo de lesión, va a significar que con 20, 19 voy a ser Goku. Y eso no es así. ¿Cachai? Entonces, en ese punto de vista no se cumple la función como screen. Por eso que voy a adelantar, voy a buscar las conclusiones, que fue una presentación de 1 hora y media, puse todos los papers que encontré en PubMed y los fui resumiendo. Primero, no es un screen, por lo que acabo de explicar, no va a predecir lesiones, entonces un FMS jamás me va a predecir lesiones. Se podría utilizar en atletas, que fue uno de los papers de alto rendimiento, que sí tenía una correlación, pero aún así no es una correlación muy buena, no recuerdo el número, tendré que revisar más arriba. Y también sí se aplica para atletas de la NFL, que sí dio una buena correlación. Punto 4, la lesión es multifactorial, por ende, usar el FMS por sí solo es un poco tirado de las mechas. Es como decir, vaya a hacer 50 abdominales y te va a lesionar de la zona lumbar. O va a hacer una sentadilla que no va a pasar la punta del pie y te va a lesionar. Es multifactorial, es uno de los factores. Es un test confiable, o sea, si te dice que vaya a hacerlo de una manera, se hace de esa manera. Es confiable, a pesar que no es un screen. El puntaje no tiene valor como predicción de lesiones, que es lo que explicaba anteriormente. O sea, si tiene un puntaje de 18 no significa que vaya a ser Goku, ¿ya? Y si tiene un puntaje de 8 no significa que te vaya a lesionar, ¿ya? No evalúa disfunciones ni rendimiento y es solo una imagen del momento. O sea, si yo te evalúo en este momento haciendo el paso de la valla, es justamente en ese momento, pero en 3 días más puedes cambiar, porque el punto 8 dice que es un test altamente educable y falseable. ¿Cachai? Entonces, por todo eso, creo que el FMS como FMS no lo vería así. Sí, de la siguiente manera, porque no todo es malo, si al final el Grey Cook igual tiene sentido a lo que aplica. El FMS como puntuación, como screen, no lo aplicaría yo. Sí lo aplicaría para poder analizar el movimiento, porque de hecho nosotros en el gimnasio varios tests del FMS lo estamos aplicando netamente para observar la movilidad, la estabilidad en ese momento, ¿cachai? Y eso me puede dar indicadores de cómo prescribir un ejercicio o no. Entonces, por ejemplo, si hago la sentadilla arranque, que para nosotros es un ejercicio clásico, me va a indicar al tiro cómo está posicionado la rodilla, la cadera, si tiene una cadera más en rotación externa que la otra, etcétera. Entonces me va a poder determinar qué cosas puedo hacer y cuál no puedo hacer, y ahí me engancho. Si, por ejemplo, la cadera está posicionada, el acetábulo un poco más hacia el anterior, yo no obtengo la radiografía, pero sí me va a demostrar el posicionamiento, me puede dar indicios hacia dónde está posicionada la cadera, y esa posición de cadera me va a dar indicios de cómo voy a poner los pies en la sentadilla. ¿Cachai? Entonces, matar al FMS en sí, no. Lo que sí, aplicar el puntaje como screen, creo que sigo bajando ya que está las preguntas. Sí. Sigo bajando. A mí lo que me gusta del FMS es que uno de los pocos test que, a diferencia de la goniometría que mide el rango articular, es uno de los pocos test que logra ver la calidad de movimiento sumando cadenas musculares, cadenas articulares. Esas son las cosas buenas que tiene. O sea, puedes ver cómo se comporta el cuerpo en función de la rodilla, tobillo, rodilla, cadera, columna, hombro. O sea, son las cosas buenas, por lo menos, que te permite a veces visualizar. Perfecto, sigo bajando. Rosy nuevamente nos dice, se cortó. Había preguntado, allá en Chile, ¿qué movida hay con respecto al ejercicio y la salud, con respecto a la diabetes, colesterol, la sarcodinapenia, la hipertensión? ¿Los médicos derivan? Sí derivan, pero no saben a quién derivar. Te dicen nada, hacer actividad física. Y actividad física puede hacer body pump. Perdón. Puede hacer body pump, puede hacer zumba u otras cosas. Entonces derivan, pero no saben a quién derivan. Sí, eso todavía un tema que está en deuda acá en Chile respecto al conocimiento, bueno, más que conocimiento, diría, al poder asociarse de repente con profesionales del ejercicio al cual puedan derivar. Porque hay algunas consultas ya privadas que han logrado hacerlo. Hay centros de salud como los CEFAM, que a veces tienen estos programas de personas con riesgo cardiovascular, que de alguna otra forma también llegan.
pero en su gran mayoría es lo mínimo. O sea, prácticamente todavía estamos en pañal en esa área acá. Si tenemos pacientes en los gimnasios, en realidad, sí, nosotros teníamos una que la entrena un profesor que está por aquí sapeando, que parece que está enojado conmigo. Y claro, ella tenía diabetes y creo que el colesterol, por lo que recuerdo, y además obesidad. Y justamente este profe la entrenaba y generaba estos tipos de entrenamiento enfocados justamente para ese proceso. Entonces sí teníamos pacientes en el gimnasio, pero porque un profesional de la salud, que es médico, te lo diribe es difícil porque como ellos no saben de ejercicio, saben qué tienen que hacer, pero no saben la diferencia muchas veces entre lo que es fuerza o lo que es cardiovascular. Sigo bajando. ¿Profes utilizan videoanálisis? ¿Lo que recomienda? ¿Cuál? ¿Por qué sí y por qué no? Alexis. Sí. ¿El Cuando, a ver, videoanálisis? videoanálisis se refieren a cinemática, lo más probable Supongo. que sí. A programas como el Darkest, Kinoveas u otros. Sí, sí, se recomienda. O sea, un marcador bien puesto y una lectura bien hecha creo que te da un buen patrón como referente de análisis. Eh, hay ahora algunos productos que también están saliendo que te permiten hacer buenas evaluaciones y yo personalmente lo recomendaría. Personalmente lo recomendaría. Sí. Sí, Ahora, nosotros tenemos una solamente, conferencia. Perdón, sí. solamente va a depender de la ubicación, el parámetro y el gesto técnico que se te analice, porque hay gestos técnicos que a veces son complejos de analizar. Ahora, si uno tiene equipos de mayor costo, eh, por supuesto que sí. O sea, por ejemplo, un Vicon u otra cosa similar, bienvenido sea, pero un poquito caro. Sí, porque nosotros tenemos una conferencia con Ahumada que habla un poco de ese tema de las cosas que son tecnológicas para medir. Va a estar re bueno eso. Aquí Rosy también nos pregunta si mandan a caminar a las plazas a seguir perdiendo masa muscular. Eh, ¿Sabes que yo no es tanto el que... eh, no es tanto el que manden a la plaza a la persona a caminar, sino ya lo mandan a hacer ejercicio. Antiguamente lo mandaba bastante a caminar, ahora ya no es tanto. Aunque caminar aumenta el NIT, así que no nos podemos tirar de lado que lo manden a caminar. ¿Por qué era confiable? Me pregunta. ¿Por qué el FMS es confiable? Porque si yo como evaluador mido a una persona y me da un puntaje de 15, Alexis mide a otra persona, lo más probable es que le dé un puntaje 15 también. Por eso es que es un test confiable, a eso hace referencia. Ambos van a tener el mismo resultado porque te dice, si hace esto es 0, si esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Entonces, te muestra incluso hasta el monito, por lo tanto la evaluación entre pares te genera que el test sea confiable. Sigo bajando. Profe, en sujetos con cifosis, ¿se debería trabajar más ejercicios de tracción que de empuje? Eh, Ojo que cuando yo hago tracción con dorsal también el rotador interno. Ahí hay que tener ojo. ¿Qué opinas, Alexis, de ese? Sí y no. Yo creo que en gran medida primero depende de qué está produciendo la cifosis. Ok, y ahí ya creo que el profesional competente es el kine. Kine? Con el kine Claro. habría que hacer alguna evaluación de movilidad, alguna evaluación más funcional, a fin de poder detectar el origen de por qué se estaría produciendo esa cifosis y a partir de ahí ver cuál es la posibilidad que con entrenamiento se pueda compensar algo dentro de esa cifosis. Perfecto. Yo por mi lado creo que evitaría los ejercicios de empuje, le bajaría un poco el volumen a menos que la persona quiera hipertrofia y por otro lado trabajaría un poco más la flexibilidad, días distintos para ir mejorando este rango de recorrido que en una cifosis normalmente genera que los hombros están rotados internamente y me joden un poco, me aumentan el riesgo de lesión cuando estoy haciendo empujes sobre la cabeza. Sigo bajando. En el CEFAN, en los CEFAN para la rehabilitación de enfermedades crónicas no transmisibles son los kines. Lamentablemente ellos son los del área de salud, nosotros no. Sí, sí, perdón, sí, sí, no, Arturito, porque por ley, ahí por ley
Bueno, cuando se diseñaron el tema de los CEFAM, cuando empezaron a trabajar, con respecto al tema de rehabilitación cardiovascular y metabólica, eh, habían tres profesionales en las normas de salud para poder trabajar en eso. Estaban las enfermeras, kinesiólogos y eh, decía profesora de educación física. Eh, Luego de eso, las enfermeras en el manual siguiente salieron y quedaron los kinesiólogos en primer lugar y aparece como profesionales de la actividad física, ni siquiera como profesor de educación física, pensando en que hay licenciado en ciencia de la actividad física igual. Y de hecho, para acá, para el sur principalmente, no sé cómo será para el norte, pero en Temuco, Temuco para las casas hay 3 CEFAM que yo sé que hay profesor de educación física instalado. En los lagos, durante mucho tiempo estuvo ahí un profesor que ahora está trabajando en la Universidad de los Lagos, que es Cristian Álvarez Lepín, que si tú lo googleas, hizo una serie de investigaciones en ese CEFAM con respecto a los protocolos de actividad física para esos pacientes. ¿Ya? Y en Castro, por ejemplo, yo estoy trabajando con un colega que estoy guiando su tesis de magíster y él está a cargo del CEFAM de Castro. ¿Ya? Entonces, creo que fue durante un tiempo un terreno donde nadie se quiso meter. Y todavía sigue siendo un terreno que no está bien definido de quién es. Debiera ser en primera instancia, desde el punto de vista de normas técnicas, del KIN. Pero el profesional de actividad física, que aparece ahí, no aparece qué tipo de profesional, si profesor o si licenciado en ciencia de la actividad física u otro. Hay un Perfecto, tema sigo de bajando, la interpretación ahí. como muchas leyes. Dice, ¿qué incidencia tiene una mala técnica de carrera sobre la banda iliotibial? Creo que si bien tengo que estabilizar mi rodilla en la carrera, si estoy generando justamente la estabilización con la banda iliotibial más que con el glúteo medio, voy a generar sobrecarga a esta banda iliotibial. No sé qué opináis tú, profe. Exactamente, exactamente. Se generaría una sobrecarga de la banda iliotibial. Porque estás compensando que la rodilla se vaya hacia adentro con un músculo que no debería ser el que está compensando. ¿Mm? Claro, Entonces, de alguna otra forma, hay un principio básico que uno puede tener en consideración, que nosotros somos especialistas compensando fuerza. Entonces, si hay una estructura débil, la compensamos con otro. Así. exacto. ¿Cuáles serían los test que no debieran faltar en la evaluación inicial de una persona de 50 años de edad que no realiza actividad física y comienza su entrenamiento? Ahí experto el Emilio Jofré, que está creo en la conversación, para que lo puedan seguir, él es experto ya en ese tipo de población. ¿Algo que aportar en relación a eso? Yo creo que ahí, bueno, Emilio es el más apropiado, pero de la biomecánica tal vez se pudiera sugerir los test de movilidad y de estabilidad articular. Creo que serían base. Yo por mi lado haría lo mismo que hago para una persona de 20 en lo que es test de movilidad y estabilidad. Solamente para conocer su rango, no para decir si está bien o está mal. Solamente para conocer su rango. Exacto. Para ver qué ejercicio le puedo meter, cuáles no, cuáles puedo compensar, cuáles no. Con respecto a una población adulta con sobrepeso, ¿qué test físico pueden recomendar y cuál sería biomecánicamente y cuál biomecánicamente no sería lesivo? ¿Cuál, perdón? De nuevo. ¿Cuál, qué test podrías recomendar en una población adulta con sobrepeso y cuál biomecánicamente no sería lesivo? Nos pregunta Siberano. Cualquier test de goniometría. Cualquier Claro, prueba de porque goniometría. al final no es algo que esté generando justamente un impacto como por ejemplo un test de VO2 Exacto. o un test de Exacto. RM. Cualquier test de goniometría, alguna electromiografía que no tendrían, tal vez si estamos hablando de una persona obesa, no tendrían tal vez muy buena lectura, pero tal vez algún test de estabilidad articular. ¿Mm? Acá Training Víctor Mardón dice ese caso, ¿le puedes repetir el nombre del profesor que hizo las investigaciones en el CEFAM? Cristian Álvarez Lepín. Lepín. ¿No? Sí.
Coloque ahí en Google Académico Cristian Álvarez Lepín o en PubMed y le van a salir una serie de investigaciones de él. Bueno, acá De hecho, Daniel UR. nosotros publicamos una el año pasado con él y con otro profesor que ahora me acordé que es de Para las Casas, Pedro Machemari. También han trabajado con varias publicaciones ellos. Aquí Daniel UR dice, ¿se puede lograr 10 centímetros en el test de dorsiflexión en una rodilla operada de ligamentos cruzados del menisco? Me imagino que son 10 centímetros desde la muralla hacia la punta del pie, como test. Si es así, sí se puede lograr. En realidad, más que la dorsiflexión va a estar dada más eh, por la dorsiflexión del tobillo que por la limitación de la rodilla. Sigo bajando. En los test hay que ver qué evaluar, cuándo y cómo. Exactamente. ¿Y a quién? Sí. Profe, Mira, acá, ¿qué error? acá, Sí. perdón, con respecto a los test, que lo que pasa es que nosotros conocemos test muy tradicionales. Goniometría es una buena alternativa de evaluar en muchos sujetos mecánicamente, pero nosotros también tenemos varios test que se pueden utilizar con otra implementación. Desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, tenemos sensores inerciales más que nada. Que el sensor no es otra cosa que un mecanismo que te dice cómo oscila un segmento en 3 dimensiones, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tienes el nivel de oscilación de algún segmento o articulación. Tenemos también, si queremos evaluar patrones de velocidad. Cuando me refiero a velocidad no es carrera, sino velocidad a mover un segmento determinado. Para eso vamos, por ejemplo, a ocupar un encoder. ¿Ya? Tenemos un T también de movilidad, que no es goniometría, ¿ya? Que se basa en patrones de movilidad en función de una evaluación fotográfica, ¿ya? Es decir, hay cuatro o cinco fotografías de un segmento, ¿ya? Y se hace el movimiento que se está pidiendo en ese recorrido y se clasifica en qué fotografía el sujeto corresponde su rango de movilidad. ¿Ya? Ese también es un muy buen test para poder evaluar. Perfecto. Tenemos test que las plataformas de salto, si bien son ocupadas muy frecuentemente en deportistas, ¿ya? También permiten hacer una buena evaluación, por ejemplo, bilateral de algunos tests. Entonces también son posibles de hacer sin ningún problema. Más los test de técnica, ¿ya? De algún gesto técnico en particular específico. Claro. Sigo bajando. Profe, ¿qué rol cumple hoy día el licenciado en ciencias? Voy a decir que no sé. ¿Tú cachai qué rol Eh, puede estar cumpliendo? Se supone que las personas que estudian la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física son personas que se estarían como profesionalmente dedicando a lo que es la prescripción y entrenamiento en base al ejercicio, o sea, entrenamiento físico y prescripción de ejercicio. ¿Ya? La diferencia tal vez más grande con un profesor de educación física acá en Chile es que en teoría tienen más asignaturas orientadas a lo que es entrenamiento deportivo y no tienen asignaturas vinculadas a la parte pedagógica, que es la que tiene el profe, que en teoría se tendría que insertar o se podría insertar dentro de un sistema educativo. Exacto. Acá Trainer dice que te ama. Después, Rosy, si bien los test dan mucha información, es importantísimo saber interpretarla. Exacto. Grupo Fácil, la Vanessa, dice, ¿recomienda realizar ejercicios en flexión máxima con carga en sujetos de artrosis de rodilla y condrombalacia? Uy, ahí sí que no tengo idea. Yo le preguntaría a un kine. Mira, yo de la biomecánica podría aportar solamente algo, que no sé si con cargas máximas, ¿ya? Porque la pregunta es la pregunta es carga máxima, ¿no? Sí, con cargas máximas, no sé si con cargas máximas, pero tal vez pueden haber ejercicios que sí se pueden hacer con carga, no pensando en la estructura de rodilla, ¿ya? De ahí te recomendaría tal vez revisar algunos papers que hablen de la recuperación de ligamento cruzado, menisco u otra, pero desde el punto de vista de la función que tiene la musculatura extensora de cadera, ¿ya? Que hay un concepto que se denomina feed forward,
que tiene que ver con la respuesta electromiográfica, ¿cierto? Anticipatoria del músculo. Y normalmente una de las cosas que se ve retrasada es esa respuesta anticipatoria en las personas que se están recuperando de esa lesión o que de alguna otra forma tuvieron esa lesión. Es un tema interesante y luego un preludio ahí. Aunque hay otra persona que nos pregunta por la oclusión vascular en la recuperación de rodilla. Pues ¿sabes qué? Yo tengo un profe, o sea, un kine que trabaja conmigo, que es seco en oclusión, pero yo no me he metido en ese tema, pero analizado fisiológicamente, lo mismo que correría un torniquete, por lo tanto, debería tener mayor resultado por la cantidad, por la oclusión en sí y después por el barrido sanguíneo. Pero a entrar más en detalle, yo no me metería. No sé qué opinas tú Yo personalmente de la oclusión. tampoco, no. Hay un kine que lo maneja muy bien, un kine que trabaja aquí en Temuco en la Universidad Mayor, que es Carlos Bamonde, que también es profesor de educación física y kinesiólogo. Y él, de hecho, su trabajo doctoral lo hizo específicamente en oclusión ya hace algún tiempo. Yo por mi Pero lado, creo que yo por mi no, lado, el no, por profe, mi lado no me atrevo. el kinesiólogo de Akron, que es Horenger, que lo pueden buscar ahí en, en Akron, él es experto en ese tema, le encanta. Su vida se anda ocluyendo. Yo decía que se ocluyera de aquí algún día. Sigo Carlos bajando. Bamonde también es otra alternativa. Carlitos Bamonde, por si ¿Cómo alguien lo quiere trabajar buscar por ahí. cómo trabajar la alineación de la espalda cuando una persona tiene poca movilidad? Alineación de la espalda. Los dos si fue así, supongo que será. Bruno, a ver si nos puede aclarar un poco más la pregunta, porque no me cacho. Sí, Sigo bajando. Profe, ¿qué opinas sobre la app MyJam y MyLeaf? Yo apliqué, he ocupado las dos. La MyJam anda muy similar con la plataforma de salto. Nosotros ocupamos la de MJ Jam. Y la MyLeaf también no tenía mucha diferencia en comparación a la plataforma de salto, pero la plataforma de salto me permite generar este ejercicio de reactividad, entonces preferiría ocupar un poco más la reactividad. Ahora, si no tengo obviamente las lucas, me voy por la Mailla, ¿no? ¿Qué opinas tú? sí. ¿Has trabajado con ella? Sí, en el caso de la Mayam, a ver, hay que entender un poquito cómo se validan las plataformas de salto y cómo se validan las aplicaciones. En el caso de las plataformas de salto, normalmente suelen, cuando se hace un proceso de validación, suele validarse con un plato de fuerza, ¿ya? Que son distintos, porque el plato de fuerza lo que hace directamente es medir la fuerza que el sujeto aplica, ¿ya? A partir de un vector de fuerza, puntualmente, ¿sí? En cambio, la plataforma lo que hace de alguna otra forma es activar un cronómetro, ¿ya? Y en base al tiempo que el sujeto se mantiene en vuelo, es con lo cual calcula la altura de vuelo, ¿ya? A partir de una ecuación. Entonces, digámoslo así, el plato de fuerza es un método directo y la plataforma de salto tal vez podría tener una condición de un método un poco más indirecto. Ahora, cuando se valida una aplicación o cuando se compara una aplicación, normalmente se suele comparar con una plataforma de salto o con una plato de fuerza, ¿ya? En el caso de la aplicación MyJam, puntualmente, que es la que yo conozco, eh, tiene muy buena correlación con una plataforma de salto, que es la Bosco, ¿ya? Personalmente, yo presenté un trabajo el año pasado en el Congreso Latinoamericano de Biomecánica, que comparábamos justamente esa aplicación en la MyJam, pero aparte de eso la comparábamos con la plataforma de salto que es la AxonJam, que es una plataforma argentina, y también tenía muy buena correlación, ya prácticamente arriba del 98.9%. ¿Sí? Entonces, es un muy buen elemento para poder trabajarla. Ahora, el problema está de todas las aplicaciones, es que depende en gran medida del ojo de la persona que está evaluando la precisión que pueda tener el test. ¿Sí? Porque tú tienes que darle el inicio a la aplicación. Claro, ahora lo que pasa es que cuando tú te estás grabando, después tú puedes ajustar el video, tanto en la MyJam como en la MyLeaf, entonces independiente de si salta y no pusiste el botoncito, tú lo podías ajustar después con el video. Y en relación a Carlos Balsolbre, que fue el que creó MyLeaf, este tipo
no recuerdo con qué plataforma la midió, pero también tiene buena correlación cada una de las medidas que se realizaron justamente con su aplicación. Así que yo creo que si no tenemos los recursos para lo otro, hay que aplicar netamente eso. No es bastante bueno, sí. Importante, y volvemos a lo mismo de delante, que es, yo voy a utilizar un instrumento, el instrumento me va a utilizar un dato y yo tengo que darle la interpretación, pero creo yo la sugeriría para utilizarla, por supuesto que sí. Sigo bajando. Saludos, profesor Alexis. Soy de Temuco. Sería un gusto conocerlo o poder asistir a alguna capacitación. ¿Dónde te pueden ir a conocer, Alexis? En este momento solo en mi casa, estamos en cuarentena. El No, cuarentena. pero ahora, mira, volviendo, esperemos que si se vuelve a clase a trabajar ahora a fines del primer semestre, yo no sé cómo irán a estar las cosas el segundo semestre para el tema de todo lo que tiene que ver con eventos científicos, ¿eh? Porque hay varios eventos que ya se suspendieron, por lo menos grandes eventos científicos en la parte de ya sea de biomecánica, control motor, entrenamiento deportivo, la mayoría se corrió para el próximo año. Son pocos los eventos que quedaron así como una modalidad eh, online. Eh, pero yo estoy netamente en la Universidad Católica, así que cualquier cosa, ahí vamos a estar trabajando, evaluando y analizando. Perfecto. Sigo bajando la pregunta. Ahí está Bruno. Nos dice, al bajar la sentadilla, por ejemplo, realiza la espalda curva, como bajando el pecho y se engancha bajo. Hace referencia a la retroversión pélvica al final del movimiento de la sentadilla. Yo trato de evitarlo porque si estoy con carga y más encima estoy haciendo esa movilidad lumbar, preferiría evitarlo. Y lo bajaría hasta donde genere justamente la línea de la estabilidad de la columna, del raquis. Y para mejorar la movilidad hay que analizar, depende, a veces, por mucho que trabaje la dorsiflexión, depende mucho del largo del fémur versus el largo de la tibia. Pero mi foco sería trabajar más la movilidad de tobillo para generar un aumento de dorsiflexión e incluso tal vez poner un poco una pequeña altura atrás, pero no con un disco normalmente como lo ven, sino con una plataforma que sea así como un pequeño triángulo donde pueda apoyar todo el pie, porque si no se pierde la estabilidad de los tres puntos de apoyo en una sentadilla y eso va a generar justamente repercusiones en la estabilidad del pie, en el core del pie y obviamente va a generar justamente inestabilidad en la zona de la rodilla. Eso habría dicho. Sigo Sí. bajando. ¿Qué opinan profesores sobre el HIIT? Y otra persona más abajo, Rosy, nos preguntó sobre el HIIT. Y me voy a enganchar algo al tiro sobre el HIIT, porque Pablo Añón, el miércoles 8, vamos a tener netamente el tema del HIIT. Y él le vamos a dar con todo el HIIT. Así que como hoy día estamos hablando de biomecánica, nos enfocamos a la biomecánica, pero les digo que el miércoles 8, Pablo Añón de Argentina, vamos a hablar de HIIT, full HIIT. Eso creo que sería, profesor. Sí. El ¿Algún día, a resumen, ver, profe, rápido? había una pregunta de la que estaba pensando en la de columna, pero no recuerdo cómo. Hay un sistema de trabajo que, si no me equivoco, le llaman entrenamiento neuromuscular reactivo, ¿ya? Eh, Ese sistema de trabajo, una de las cosas que hace es buscar que el sujeto incremente el error en un gesto técnico, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar el caso que el sujeto tuviera un error técnico en una sentadilla. Vamos a hablar de una sentadilla solo con peso corporal sin carga adicional. Y el sujeto normalmente tiende a orientarse hacia adelante, como lo está planteando la persona que hizo la pregunta. Se puede hacer una modificación de ese ejercicio, que es colocar una banda elástica hacia anterior, eh, pedir que tome de cierta distancia para que la banda elástica quede en tensión, ¿ya? Y el sujeto haga la sentadilla con peso corporal. ¿Qué va a hacer la banda elástica? Va a traccionarlo hacia adelante, es decir, lo va a llevar a cometer el error. Como respuesta compensatoria, para no perder el equilibrio del sujeto, lo que hace es traccionar hacia atrás. Y en ese traccionar hacia atrás empieza a mejorar el elemento técnico, ¿ya? Del gesto técnico que estaba cometiendo el error. ¿Sí? Creo que se llama entrenamiento neuromuscular reactivo. Lo Sí, podrían nosotros lo buscar ocupamos ahí harto en... con la rodilla, con el pie, trabajamos harto con elástico. Profe, pégase un resumen
a grosso modo de las precauciones y las ideas que hay que tener en relación a biomecánica antes de cortar el live del día de hoy? Ya, como recomendaciones, primero, tratar de tener una base no digo en profundidad, sino que una base para poder trabajar en un gimnasio, porque creo que esta es una de las ciencias olvidadas incluso en los cursos de posgrado. ¿Ya? Son muy pocos los cursos de posgrado que tienen que ver con prescripción de ejercicio, ¿ya? Que, que toman esta ciencia dentro de su asignatura. O sea, muchos cursos de posgrado que tienen que ver con prescripción de ejercicio, en el fondo lo que se han enfocado mucho en lo que es la fisiología celular, pero tomando solamente una posición, parece que fueran solamente los obesos que requieren ejercicio para, ¿ya? Y no es tan así, ¿ya? O sea, también hay otras personas que no tienen por qué necesariamente tener obesidad, diabetes, triglicéridos, etcétera, en lo que es prescripción para la salud. El concepto de ejercicio para la salud es más amplio. Dentro de esos mismos, bueno, la primera recomendación, eh, entender la biomecánica de la postura, entender que toda postura y todo gesto técnico tiene una postura inicial y una postura que se mantiene o se modifica de acuerdo al ejercicio que se va haciendo. Entender que la base de sustentación es la base de la postura, entender que el centro de gravedad modifica esta base de sustentación o modifica esta postura, entender que nosotros trabajamos con una secuencia de cadenas articulares y con cadenas musculares, entender que cuando nosotros generamos una tomada de un implemento, ya sea una tomada ancha, media, angosta o con algún agarre, ya que puede ser algún agarre de gancho o algún agarre cierto cerrado. El movimiento puede variar, por ejemplo, una tomada angosta podemos hacer que un movimiento sea una flexión de, o si trabajamos con una tomada ancha, ya el movimiento no sea una flexión o extensión, sino que sea una aducción o abducción. Un ejemplo, la tomada de una dominada, ¿ya? Y eso hace que la estructura muscular que esté predominando en ese trabajo pueda cambiar. Entender que todos los ejercicios que nosotros tenemos como base, debemos tener un referente para esa base y que cada sujeto que llegue a trabajar con nosotros nos va a decir las variantes que ese ejercicio pudiera tener y si son apropiados o inapropiados para ese sujeto, ¿ya? Desde el punto de vista mecánico. Entender que las máquinas pueden modificar las líneas de acción, que los vectores de fuerza se tienen que modificar muchas veces. Por ejemplo, ahí en la parte deportiva, me gusta mucho el trabajo que hace un profesor de acá de Chile, que es el Vicente Ormazábal, ¿ya? Que el bicho trabaja mucho con vectores de fuerza aplicados al gesto técnico del deportista con el cual está trabajando, ¿ya? Entonces lo pueden buscar ahí porque tiene videos muy interesantes. Entender que los torques van a estar determinados por la tomada, por la postura, pero aparte de eso, el torque se va a ver afectado por la técnica que el sujeto tenga, ¿ya? Entender que hay gestos técnicos que son bases y gestos técnicos que son de transferencia, dependiendo de la parte deportiva o la parte de salud que estoy trabajando en ese contexto. Que cuando nosotros, si podemos evaluar, tener una variedad de pruebas físicas o pruebas test de aspectos mecánicos, de movilidad, de velocidad, etcétera, que podamos utilizar, porque no hay nada mejor que poder verificar un cambio a partir de un test. ¿Ya? Y creo que eso es darle profesionalismo a, ¿ya? No decir, oye, mejoraste. ¿Por qué? No, porque creo que mejoraste. ¿Ya? Te veo mejor. No, no es un test muy objetivo, ¿ya? Entonces siempre tener un test ahí que te esté diciendo, sí, pasó esto, ahora estamos en tal condición, hemos mejorado, hemos empeorado, etcétera, te da un parámetro totalmente distinto para trabajar. Entender que las máquinas, dependiendo de la fábrica, dependiendo del material, dependiendo de los tipos de polea, no permiten hacer la misma técnica en el mismo tipo de máquina. Es decir, si yo me voy del gimnasio A, que tiene un tipo de máquina, me voy al gimnasio B, lo más probable es que mi técnica varíe. ¿Por qué? Porque la angulación de las máquinas, la orientación de las máquinas y el tamaño de las poleas hace que justamente el gesto técnico pueda ir variando. Entender que hay máquinas que son fijas, ¿ya? Que no generan tanta actividad neuromuscular muchas veces como un peso libre, pero que
son necesarias tenerlas y son necesarias para trabajar, sobre todo en algunas poblaciones, ¿ya? Que puede ser de gran ayuda, pero también si no tenemos esa alternativa, peso corporal y peso libre es espectacular para poder trabajar, ¿ya? Y finalmente tener en consideración el tema de las palancas, ¿ya? De las palancas, porque cada vez que yo cargo algo, cargo un elemento, estoy trabajando con palanca, y que esas palancas muchas veces, si bien no se modifica la palanca, pero sí se modifica el efecto con el tipo de implemento con el cual yo esté trabajando. Eso como a grandes rasgos, ¿ya? Perfecto, profesor. Alexis, antes de despedirme yo, les cuento los que están todavía aquí, que se quedaron, que son casi 50 personas. Mañana está Rodrigo Caguas, que Un saludo a Rodrigo. Mañana está con la parte psicológica en el gimnasio. El día viernes tenemos a Ariel Cruzeiro, el argentino, sobre su postulación de la caja de herramientas, que es muy bueno. El día sábado tenemos a Francisco Pino con ejercicio y el sistema inmune, que está en boga. Y el domingo vamos a tener Eugenio Fierro con entrenamiento y salud en niños. Esta semana son 3 semanas seguidas, todos los días así con distintas personas. Así que por mi parte les mando un saludo a todos los que nos están siguiendo. Te doy las gracias a ti, Alexis, por estas casi 2 horas de biomecánica y otras hierbas. Nos vemos, compadre. Un abrazo, amigo, un abrazo a todos y disfruten estos días, que no está de más cuando se conversa de un tema que a nosotros nos gusta, conversarlo como forma relajada. De hecho, después ya quedamos en contacto para otras cosas, si desean libros, material, siempre hay disponible. Tu Instagram. Me buscan por mi nombre y apellido, alexis.cañuqueo. Perfecto, ahí lo pueden seguir al profe. Cualquier consulta también se la pueden hacer al maestro de la biomecánica. Amigazo, nos estamos viendo. Un abrazo. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao.